Fica Café, el podcast de CREAP España. Presenta Antonio San José. Vamos a guardar un poquito de silencio para comenzar con puntualidad esta presentación del informe de medios CREAP 2026. Algo que, como me decía uno de vosotros, ya casi es una tradición, ¿no? Todos los años, por estas fechas de febrero, presentamos el informe de medios. Y yo quiero comenzar con el capítulo de agradecimientos, porque nos parece que el agradecimiento es fundamental y más en estos tiempos, ¿no? Quiero agradecer en primer lugar a nuestro managing partner, a Pablo Zamorano, no porque sea el managing partner, sino porque es el, como dije, el alma mater de este informe. Él lo puso en marcha hace ya unos cuantos años, tampoco hay que determinar. Y en el mes de octubre finales ya me dice: oye, Antonio, hay que pasar el informe de medios del año que viene. Y es un poco la señal de partida de que hay que comenzar a recopilar información y a redactar el informe, que luego tiene su proceso de maquetación, etcétera, etcétera, y que luego os entregaremos, por cierto, al final de este acto. Gracias, Pablo. Gracias también a dos personas que son imprescindibles en este informe, este año como el año anterior. Laura Serrano Conde, que estará por ahí, ahí está, al fondo, y también Olaz Ocariz. Sin ellas tampoco este informe hubiera salido. Entonces, pues nuestro agradecimiento. Y gracias también a Ricardo Vaca, que está también con nosotros. Ricardo es el presidente de Barlovento Comunicación. Siempre digo, porque es verdad, aparte de que sea amigo, de que es la persona que más sabe de audiencias de nuestro país, audiencias de televisión, y tiene la gentileza y la amabilidad de prestarnos algunos de sus datos para poderlos incluir en el informe. Por lo cual nosotros, primero, citamos la procedencia, como tiene que ser, y segundo, nos prestigia ir de la mano de una empresa tan solvente y con datos tan acurados como es Barlovento Comunicación. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien, gracias también a los oyentes del podcast Fica Café, que estamos grabando y que vamos a emitir en unos días, dentro de nuestra serie de podcast. Y, por supuesto, también a los ponentes. Siempre tenemos un representante de prensa, otro de radio y otro de televisión. En este caso, comienzo por la prensa. Ainhoa Moll, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Antonio, gracias por invitarme. Un placer tenerte aquí, porque Ainhoa más no se prodiga mucho, pero es verdad que cuando la invitamos a través de Carmelo Calvo, ella dijo: allí estaré. No tuve duda que y te lo agradecemos muchísimo. Bueno, Ainhoa Moll es directora editorial del Grupo Prensa Ibérica, adjunta a la presidencia y consejera también de este grupo. Hablábamos antes de empezar de la importancia que tienen los editores, las familias de editores, que ha habido muchas, ¿no? Podemos pensaros Luca de Tena, los Godó en Cataluña, los Joly en Andalucía, y también la familia Moll. ¿Qué está pasando ahora con el Washington Post? Pues que cuando la familia Graham vendió el periódico a Jeff Bezos, pues ahí empezó una decadencia. Los periódicos pueden ser, y es muy legítimo, propiedad de un fondo de inversión, pueden ser propiedad de una empresa o de un empresario, puntualmente, pero lo cierto y verdad es que cuando hay una familia de editores que se juega su dinero y que defiende la información y a los periodistas, eso es muy de agradecer. Así que gracias, Muchas gracias por ese trabajo. En el mundo de la radio, Ángel Expósito. Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Ángel Expósito, cuando yo le cité para este acto, también dijo: yo voy encantado, pero puede estar en Groenlandia, como estuvo hace 2 semanas o 3 semanas. ¿A qué temperatura, Ángel? El rollo de las sensaciones térmicas es muy subjetivo, pero no estaba mal, según decían allí, a 8 bajo cero, bueno, sensación térmica a menos 15. Bueno, bien, soportable. Hemos estado en sitios peores, Franganillo. Seguramente. Soportable. Sí, soportable. Bueno, pues Ángel Expósito, como sabéis, es el director y presentador del programa La Linterna de la cadena COPE. También le país en televisión, en diferentes tertulias, y es uno de los nombres importantes de la comunicación de este país. Muchas gracias, Ángel. A ti. Y también gracias a Carlos Franganillo. Carlos, ¿cómo estás? Poco afónico, intentaré hacer lo que pueda, pero... Ayer me escribió diciendo: estoy afónico, pero voy a hacer lo posible por ir. Y bueno, te haremos hablar poco. Hoy estoy mejor. Habla bajito, porque la voz es el instrumento el de micro los ayudará. periodistas. Como decía Blas de Otero, nos pueden quitar la voz, pero no la palabra. No la palabra. Bueno, Carlos es el director de informativos de Telecinco. Tenemos también aquí al director de informativos de Mediaset, a Paco Moreno, que estuvo de ponente hace un par de años. ¿Qué tal, Paco? Él es el director de informativos de Telecinco, es el director y presentador del informativo de las 9 de la noche de Telecinco. Anteriormente estuvo en Televisión Española, al frente del Telediario de las 21 horas,
Y lo hemos visto, hablando de frío, tú pasaste frío en Rusia, ¿no? En Rusia, algún día de menos 28, que 28, eso no está nada mal. Sí, que... Has ganado a Ángel Espósito. Y pero también fue corresponsal, como sabéis, en Estados Unidos. Eso es. Muchas gracias por la invitación y encantado de estar aquí. Gracias a ti por aportar lo que pueda. Bueno, pues en primer lugar, hay una pregunta que hacemos todos los años, un poco, si quieres, empezamos por ti, Carlos. Venga. Bueno, ¿a qué retos se enfrenta en este momento el medio de televisión, y sobre todo la televisión informativa, la televisión de actualidad, ¿no? ¿Cuál es el momento actual, a tu juicio? ¿Cómo lo ves desde dentro? Bueno, yo creo que hay muchos factores que han cambiado el sector en los últimos 12 meses. Yo creo que en el último año y medio ha habido una auténtica revolución. En España se está notando también, pero viene de muchos otros lugares, ¿no? Y fijándonos en Estados Unidos, esa revolución ya es muy profunda, porque las plataformas han ido ganando terreno y en el último año yo creo que esa capacidad de ganar terreno se ha acelerado muchísimo más. En España está pasando, la televisión lineal está pasando por una cierta crisis o por un cierto estancamiento o incluso descenso de espectadores, mientras las plataformas han ido ganando terreno. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, YouTube es un gigante que está doblando incluso en espectadores a Netflix, ¿no? O sea, es un fenómeno que quizá aquí todavía no tiene ese volumen, pero que lleva camino a lo mejor de tenerlo, como también está pasando en Reino Unido, como está pasando en tantos países de nuestro entorno. Entonces la televisión lineal tiene cada vez el terreno más acotado. Sigue teniendo y sigue reuniendo a espectadores en momentos muy puntuales donde las cifras de audiencia se disparan, sobre todo cosas que tienen que ver con el directo, una crisis que se cuenta informativamente y que genera mucha expectación, un partido de fútbol, grandes eventos. Sin duda la televisión sigue siendo imbatible y sigue siendo un gran medio de referencia informativo, pero cada vez tienen menos platos que ofrecer en el menú, porque las plataformas es verdad que han absorbido muchísimos de los elementos que antes nos llevaban a triunfar ante los espectadores, ¿no? Las grandes series, las grandes películas son productos que ahora rara vez funcionan como funcionaban antes, aunque tengan una grandísima calidad, aunque tengan una gran inversión. Y toda esa absorción de productos y de señas de identidad que tenía la televisión y que ha ido absorbiendo las plataformas han dejado a las cadenas tradicionales con 4 o 5 herramientas que las definen, ¿no? Los informativos siguen siendo una de ellas, por supuesto, porque de momento las plataformas no han entrado directamente en ese terreno, y los programas de pura actualidad. Eso tiene una parte un poco perversa, porque al final gran parte de las parrillas se han convertido en una tertulia que no se acaba nunca, ¿no? Entonces, los elementos que podemos ofrecer ahora son mucho más contados, grandes eventos que ofrecemos en directo, informativos, programas de actualidad y de comentario de actualidad y concursos. Es verdad que esos empiezan a ser ya los elementos predominantes porque el resto, pues las grandes plataformas se lo están llevando, ¿no? Entonces estamos en una fase de transformación que nos obliga también a reinventarnos, y ya se están dando pasos en ese sentido a través de redes sociales, de plataformas digitales. Es un camino que también se abre y donde tenemos que seguir explorando y seguir compitiendo porque la televisión lineal empieza a estar un poco encajonada en algunos aspectos. Bien, luego vamos a profundizar en estos asuntos. Ainhoa, la prensa en general, la prensa digital, no solo en papel, sino también digital. A ver, la prensa lleva viviendo un proceso de transformación muy, muy fuerte desde 2008 y desde la irrupción de Internet. Desde allí todas las empresas editoras empiezan a sufrir mucho y a tener que adaptarse. Sí que es cierto que en los últimos tiempos, con el aumento de la digitalización, el uso de Internet, la batalla que ha habido también en Internet por la gratuidad de la prensa, que es lo que básicamente a nosotros nos ha hecho más daño. En venta en kiosco pues poníamos un determinado precio y eso sustentaba nuestra cuenta de resultados. De repente pasamos a un formato digital en la cual todo es gratis. Ahora hay una batalla por las suscripciones, pero no tiene ni mucho menos nada que ver el precio de una suscripción digital con una suscripción en papel. Entonces, eso nos hace mucho daño y supone un desafío muy grande. Y ahora, sin duda, la inteligencia artificial. Nosotros ya no somos dueños de nuestros canales de distribución porque dependemos mucho de Google. Y claro, ahí las búsquedas en Internet, ahora con la irrupción de Gemini, hace que perdamos todavía no es importante, pero sí que somos un espejo de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Vemos y al final acabará llegando. Entonces ahí pues
tenemos que ir, por un lado eso, y luego, por otro lado, los cambios de algoritmo de Google, que los que están familiarizados en prensa escrita pues los conocen perfectamente, y como Discover pues, nos vuelve loco para poder mantener unas determinadas audiencias, y eso nos lleva a hacer todo tipo de contenido, de formatos que no eran los tradicionales de la prensa escrita. Ahora, de hecho, no somos exactamente prensa escrita, hacemos mucho más que prensa escrita, y hacia ese lado es donde tenemos que ir. La radio, querido Ángel, como dice Carlos Herrera, consiste en una persona que habla y otra que escucha. Es decir, una persona que habla y que te escuchen muchos. Esa es la clave. No, yo en el panorama de revolución tecnológica, de audiencias y de producto, yo creo que la radio somos unos privilegiados, absolutamente. Por el mismo coste de producción de lo que se hacía el carrusel deportivo, el tiempo de juego, o la mañana, o la linterna, hace 20 años, que es la prehistoria, por el mismo coste lo podemos hacer hoy con una diferencia. Hace 20 años te oían allí donde llegaba el poste. Ya puede ser COPE Torrejón, COPE Madrid, COPE Badalona, y hoy te oyen ese mismo producto a la vez, gratis, en Wisconsin, en Sydney, en podcast, cuando te despiertes por la mañana o por la noche, y en Torrejón, y en Madrid, y en COPE Badalona. Es impresionante. Eso no lo pueden hacer el resto. Segundo, los que estamos aquí, por supuesto, no somos objetivos, pero vosotros sí, y vuestra familia o amigos muchísimos más. Cuando uno está viendo la tele y salen los anuncios, lo comentábamos antes, o nos vamos a hacer pis, o nos vamos a la cocina, o haces tapping y cambias de canal. Cuando uno está viendo, y yo soy el primero, un periódico por aquí, y te sale el banner o el anuncio, te hierve la sangre para que salga la X o el saltar, el skip up. Absolutamente. Cuando tú vas en el coche oyendo la radio, no vas a cambiar la franja de los anuncios, porque no puedes estar todo el rato haciendo así. Eso en cuanto a la publicidad. Pero luego os pido un ejercicio. Salvo 2 o 3 excepciones, que son Franganillo, Vicente Vallés o Matías, que levante la mano quien sepa cómo se llama el presentador o la presentadora del telediario de las 3. Telediario de Televisión Española a las 3, ¿eh? Que levante la mano quien sabe cómo se llama el director del País. ¿Cómo se llama el que oís por la mañana en la radio? A quien oigáis. Esa es la prueba del 9. Por la mañana, en los deportes o por la noche. Todos leemos los periódicos. No seamos necios. Tú estás en Valencia y todo el mundo ve o las provincias o el Levante. Y así en toda España, faltaría más. Preguntemos por Valencia cómo se llama el director o la directora del Levante, de La Opinión o donde estés. Sin embargo, preguntemos por qué programa de radio oyes y a quién escuchas. Ya sea deportes, ya sea un informativo o el entretenimiento. Ángel, esa yo creo que no soy objetivo y barro para mi casa. Tengo que interrumpirte. Obviamente nosotros en la prensa ahora llegamos muchísimo más de lo que llegábamos antes. Antes el Levante lo podías leer si estabas en Valencia, claro. Pero si estabas en Vigo no podías comprar el Levante. Ahora llegamos muchísimo más y nuestras audiencias son espectaculares, porque son muy buenas nuestras audiencias y llegamos mucho. Dices el nombre del director de Levante. Es que no se prodigan, no tiene que ser famoso. Lo que tiene que ser famoso es Levante, la marca, la fiabilidad, que leas lo que leas allí, y de hecho todos, la radio, la televisión y todos los tiktokers que están por las redes se nutren de prensa, de radio, de los análisis, o sea que allí yo escucho la radio, o sea, soy... Y los periódicos, claro. Pero bueno, que nosotros como soporte publicitario también tenemos... Hombre, faltaría más. Hombre, o sea, que no... Yo he sido director de ABC, o sea, no estoy compitiendo. Pero... Claro, y que no tienen, obviamente, Carlos Herrera, pues claro, no tiene nada que ver con, o tú mismo, con el director de Levante, es que él no juega ese papel, es otro papel el que desempeña. Sí, claro. No, sí que es cierto, yo creo que hay
estás muy acertado, Ángel, en ese sentido. La prensa escrita tiene otros muchos atributos y son distintos, pero viendo cómo funciona la comunicación hoy en día, la marca personal es definitiva. Y eso es verdad, y cada vez tiene más potencia. Quizá la prensa escrita lo que vende es la marca, ¿no? Y la generación de noticias desde el primer momento, donde luego hay un efecto También cascada. buscamos el potenciar determinadas marcas personales, obviamente, porque somos conscientes que es muy importante. Pero es verdad que hay tanto la radio como la televisión tiene una ventaja enorme, y es verdad que la marca personal es definitiva, siempre lo ha sido, y quizá ahora con mayor interés, porque esa marca personal es algo que la inteligencia artificial no puede sustituir, y eso es verdad, y yo creo que seguirá siendo así. Quien te da fiabilidad, quien te da credibilidad, tú le vas a escuchar, le vas a seguir. Que te lo haga un robot, por muy sofisticada que sea la imagen que genera la inteligencia artificial, en el momento que tú sabes que no hay un humano detrás, ese chequeo de la realidad o esa relación de confianza desaparece. Y yo creo que esa es una de las líneas en las que tenemos mucho futuro. Claro, ahí quería plantearos eso. Es decir, en un momento de fake news, donde ya no puedes fiarte de lo que lees o de lo que oyes, antes se decía, ha dicho la radio, ¿os acordáis? Ha dicho la radio. Ahora se dice una cosa peor, que es, ¿has visto lo que dice Facebook? Como si Facebook fuera Peter Arnett. Pues claro, era que ha dicho la radio, ha dicho la televisión, y ahora ya es efectivamente, lo he leído, no sé si por WhatsApp, por Facebook, no sé qué, la gente ya no distingue, ¿no? Bueno, y quería plantearos el valor de las marcas, porque al final, independientemente de la ideología de cada medio y tal, lo he leído en el ABC, en El País, en Levante, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, o lo he leído en el Periódico de España, o sea, lo he leído en un sitio, o lo he escuchado en Telecinco, o en Antena 3, o en Televisión Española, o en Telemadrid. Pero pones la marca como marchamo de que esto lo ha dado la COPE, lo ha dado la SER, esto tiene que estar comprobado. O sea, hay mecanismos de verificación, de control y de comprobación. Esto será un poco la garantía frente a esa especie de información a granel que te llega por muchos sitios. Entonces quería preguntaros por el valor de la marca, Ángel. Sí, pero lo apuntaba Carlos. El valor de la marca, obviamente, es trascendental desde el punto de vista histórico. Y fíjate, yo he trabajado en Vocento y he trabajado en ABC. Más marca de periódico en España que el ABC, que es el centenario, faltaría más. Pero al final estamos en un proceso, para lo bueno y para lo malo, de marcas personales. Entonces, yo, es una opinión personal, como usuario, yo no busco el informativo en Telecinco por ser Telecinco. Yo busco el informativo por la noche, lo tengo puesto en una tele mientras hago el directo porque está Franganillo. Y lo mismo el fin de semana, yo no busco Antena 3. A mí me cae muy bien Matías, entonces me pongo a Matías. Y así sucesivamente. En la radio, más. En la radio, más todavía. Y yo me excluyo, porque por la noche tienes el 1,000,000 y pico de oyentes que tienes, que es muchísimo, pero yo me excluyo. Pero uno busca a Manolo Lama, donde esté. No buscas a la COPE o a la cadena SER para oír deportes. La gran explosión de la COPE cuando ficha deportes es que la gente se va de la cadena SER a escuchar a Lama, a Paco González y a Pepe Domingo. Luego la marca, es cierto, por supuesto, por historia, por peso y por todo, faltaría más, pero en este mundo de la comunicación la marca es el individuo. A ver, en nuestro caso no es exactamente así. Obviamente el individuo va ganando fuerza y el papel del periodista y el periodista estrella, por así decirlo, cada vez tiene más relevancia, pero la marca sigue siendo muy potente. Sí que es cierto que antes, cuando estábamos en un escenario, claro, ya aparece la prehistoria, sí, en la que se vendía el papel, había muchísima fidelidad. Si tú comprabas Levante, no te ibas a las provincias. Y si comprabas la provincia, no comprabas Canarias 7, eras o de uno o de otro. Sí, sí. Y ahora hay muchísima infidelidad. Tú te metes en uno y te metes en otro y vas picoteando. Entonces, eso es cierto, pero la credibilidad que todavía sigue dando, porque claro, nosotros ofrecemos mucha información en muchos ámbitos diferentes. Nuestra expertise es la información local, hiperlocal, regional, o sea, muy cercana a la ciudad, ¿no? Ahí que esa información te la ofrezca Faro de Vigo, independientemente de que sea Lara Graña quien la haya firmado o otro periodista, tiene mucho impacto. Para nosotros tiene mucho impacto y tiene mucha llegada y siguen siendo muy fuertes, no únicamente de cara al usuario, sino también de cara a hacer una labor más de vertebración de la sociedad
en la que incluye a los diferentes actores sociales y económicos. O sea, son marcas muy potentes. Quizás a nivel nacional eso se diluye un poco más. Quiero decir, en los grandes grupos, pues El País, El Mundo, etcétera. Pero en lo que es la prensa regional, la marca sigue siendo muy potente. Todavía muy potente. Eso ocurre también en televisión, Carlos. Aunque en la época, por ejemplo, fíjate, en Estados Unidos, que tú conoces bien, la época de Dan Rather, de Peter Jennings, de Tom Brokaw, eran los grandes anchors, ¿no? Y ahora eso parece que se ha diluido un poco. Sin embargo, en España sí yo veo el informativo de Carlos, o el de Vicente, o el de Pepa. El de Pepa, bueno. Sí, yo creo que es donde, en general, la comunicación es una línea fuerte que seguimos teniendo y que seguimos manteniendo y que además se ha revalorizado, ¿no? Porque, quiero decir, Ángel, por ejemplo, no solo es el programa que haces por la noche. Eres el Ángel que hace análisis en las redes sociales, que haces vídeos y que... Es decir, esa marca personal ya no solo se aprovecha en tu emisión tradicional, se aprovecha en todos los frentes donde ahora tenemos que pelear y donde puedes ganar a mucha gente o puedes llegar o puedes llevar a gente a tu emisión de radio o de televisión, pero a lo mejor ni siquiera las llevas, pero también tienes presencia y te conocen e influyes y tienes capacidad de influencia, ¿no? Entonces, esa marca personal trabaja al margen de la marca de la compañía, ¿no? Y tiene un valor muy importante. Yo creo que eso es algo que nos distingue. La prensa es verdad que tiene otro perfil, pero yo quiero resaltar ahí la capacidad que tiene de influencia enorme. Es decir, yo creo que en la pirámide de la información en España, el 80% de la agenda viene marcada por la prensa escrita, y esa es la realidad. Todavía hoy. Y luego, digamos que la radio y la televisión, que tenemos otros atributos y también a veces ponemos elementos en ese menú informativo, por supuesto, pero gran parte del día y de la agenda viene dictada por el trabajo que se hace en la prensa escrita, ¿no? Pero yo creo que esa es la línea, cada vez es más, y a mí como aficionado y como profesional del sector, yo cada vez sigo menos a cabeceras, que también me refiero a prensa escrita, y sigo mucho a profesionales en los que confío. Esa marca personal, aunque sea ya de una manera interna dentro de la profesión, yo la trabajo muchísimo. Yo sé que fulano de tal del País, o fulana de tal del Mundo, o fulano de tal de ABC son sello de garantía, de credibilidad, ¿no? Y no me importa la cabecera. Y yo creo que eso también hay gente que lo sigue, no de la misma manera que los grandes medios de masas como la radio y la televisión, pero eso cada vez es más importante también a esa escala, ¿no? Porque esa credibilidad cada vez vale más. Ahora mismo tú hablabas antes de este entorno de fake news, de intoxicación, etc. Yo creo que aportar valor y aportar credibilidad ha ganado muchísimo más peso de lo que tenía antes, ¿no? Antonio, ¿puedo? Sí. No, una cosa en la línea que comentaba Carlos, y hago un poco de autocrítica, o me intento excluir y mejorar cada día más en eso. En este oficio nuestro de la comunicación, se nos ha olvidado, y lo comentábamos antes con el exceso de tertulias y la tertulianitis, que es la inflamación de la opinión, se nos han olvidado dos patas fundamentales que aprendimos en la facultad. Uno, que lo primero es la noticia, y es verdad que en ese sentido el escrito, ya sea en papel o en digital, sigue marcando mucha tendencia. La noticia es trascendental en esto del periodismo, si no, no existiría. Y dos, estar en los sitios. O sea, y eso tiene que ver con el tema de la inteligencia artificial, que en teoría veníamos como epígrafe. O sea, es imposible, mi experiencia personal, hablar del fenómeno migratorio mundial, es imposible hablar igual si has estado en el Congo y en esas orillas de África y en América, así no has estado. Imposible. Es imposible hablar del futuro de Europa, de la OTAN, si has estado en Groenlandia y has estudiado lo que es Groenlandia, el Polo Norte, o si no has estado. Yo tuve la suerte de estar hace 3 semanas. Y así sucesivamente con cada tema. Entonces yo reivindico como una obsesión la capacidad de dar noticias. No hay nada que me ponga más que dar una exclusiva o conseguirla. Y 2, estar en los sitios. O sea, la clave de este oficio es contar las cosas desde el lugar. Y a partir de ahí, todo es mucho más fácil. Y tenemos la suerte, yo por lo menos, de que trabajo en una empresa que me deja hacerlo. No todo el mundo puede, ¿eh? Se decía, el periodismo es ir, ver y contar. Y contar. Esto es lo que, la esencia pura del periodismo. Bueno, efectivamente, vamos a entrar en el meollo. Este informe de medios 2026 de CREAP se titula Surfeando la ola de la IA, de la inteligencia artificial.
Y esto tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. O sea, como todo, esto es según se utilice, ¿no? Tomando un café antes, me comentaba Paco Moreno, no es que seamos mayores, es que empezamos muy jóvenes, Paco, por eso. Ahora lo aclaro, nos quedamos unos niños. Cuando dice, ¿tú te acuerdas, Antonio, cuando llegabas a la redacción a hacer el informativo de la mañana? Yo en Radio Cadena, de chavalín casi y tal. Y descubrías que se había acabado el papel del teletipo a las 4 de la mañana y que estaba tecleando en vacío. Y decías, ¿qué me habré perdido? ¿No? Es verdad que era una especie de vértigo. Y ahora eso, evidentemente, pues ya no ocurre porque nos enteramos todos al mismo tiempo de la extracción de Maduro, por ejemplo. Se entera igual el jefe de internacional del New York Times que un señor de Logroño que está en ese momento consultando su móvil. Bueno, quería plantearte, vamos a ir a uno de los medios, la IA, Ainhoa, digamos, ventajas e inconvenientes, aspectos positivos y negativos en la prensa. A ver, la IA, en el título pone surfeando la ola de la IA como si la ola fuera a pasar. O sea, la IA ha venido para quedarse. Estamos todos surfeando, pues como buenamente podemos. A ver, parte negativa, obviamente, a nosotros, la prensa escrita, tiene la parte negativa de que te quita visitas. O sea, hay una parte Gemini y ahora te da una entradilla de inteligencia artificial que eso detrae. Todavía no tiene un impacto muy importante, pero eso hay que ver cómo evoluciona y cómo acaba de organizarse. Pero obviamente, no únicamente la prensa escrita nos vemos afectados, o sea, todas las páginas de web que están en la red se ven afectadas por eso. Que antes, perdona, que antes te salía... Decías, número de habitantes de Valencia. Claro, te Valenciana, y Levante. Entonces, Levante, tal. Y ahora te dice, el número de habitantes de Valencia es tal. Y luego, en algún sitio escondido, te pone de dónde has sacado la información. Claro, eso te detrae... Una visita. Y eso pues tiene un determinado impacto que luego se traduce en unos determinados menores ingresos publicitarios. Eso por un lado, y eso pues hay que ver cómo lo conseguimos gestionar haciendo otro tipo de contenido de más calidad, más core, que no sea tan fácil resumir de esa manera, mucho análisis. Si lo que tienes es ser un periodista estrella, pues no te lo va a coger la IA. O sea, bueno, por ese lado. Parte positiva, tiene muchísimas partes positivas. Como herramienta para el periodista, no como sustituto de los periodistas, pero sí como herramienta para el periodista, porque hay mucho trabajo, tú haces una entrevista y luego de lo que te ha dicho el entrevistado, pues tú lo tienes que picar. Ahora te lo transcribe directamente y ya trabajas sobre un borrador. Entonces eso ahorra mucho tiempo. Al ahorrar mucho tiempo, pues eso te permite hacer más cosas, analizar más, disponer de más tiempo para hacer otras entrevistas o lo que sea. Y también, o sea, elimina todo el trabajo, digamos, artesanal y te permite centrar en la elaboración de contenidos y en la búsqueda de la información, que al final es nuestra razón de ser, el dar información. ¿Cómo lo estamos enfrentando? Pues transformándonos, introduciéndole herramientas de inteligencia artificial, formando a los periodistas para que hagan uso de esas herramientas, introduciéndolo en elementos como puede ser la edición del periódico. Antes la edición del periódico, pues para cerrar una página tardabas unos 40, 50 minutos por página porque te tenía que cuadrar todo. Pues bueno, ahora tienes herramientas que te lo hacen más rápido. Entonces ya no necesitas tantas personas en edición. ¿Y tenéis código ético para la utilización de la IA? Sí, tenemos un código ético, que hay determinadas reglas que se tienen que seguir y obviamente nuestras noticias todas van firmadas, es decir, el periodista es responsable de lo que está publicando. No nos sirve poner el piloto automático y decir, oye, que empieza a hacer noticias de eso, va totalmente en contra de nuestro... Y todo se tiene que comprobar y obviamente no publicamos fotografías elaboradas por IA. O sea, hay toda una serie de cuestiones que respetamos porque, claro, para nosotros la credibilidad es un elemento fundamental. Si no nos creen, si el vecino de Vigo no se fía de lo que dice Faro porque le ha engañado, pues entonces ya perdemos completamente nuestra razón de ser. Totalmente. Televisión. Claro, hay un problema ético muy importante, Carlos. Tú podrías emitir hipotéticamente esta noche unas imágenes diciendo, hemos visto que Pedro Sánchez y Abascal se han ido de cañas esta tarde por Madrid. Y puedes ver la imagen y puedes ver la voz y puedes escuchar la voz de estas personas. Es decir, hay un momento en que ya no distingues lo que es real de lo que no lo es. Esto Sí. hemos visto montajes
muy bien hechos. Y en voz también, como tú sabes. Ahora voy. Sí, o sea, esto lo podemos ver de dos maneras. Una, que esto es una amenaza para nuestro oficio, o al revés, yo creo que es una oportunidad como nunca antes. O sea, nuestra capacidad de ser testigos de las cosas, de decir, hemos estado ahí, lo hemos visto, lo hemos grabado, está depurado por nosotros y se lo estamos ofreciendo, vale hoy muchísimo más que antes, porque sabemos que al otro lado hay gente o máquinas o tecnologías muy sofisticadas que te pueden hacer pasar por real algo que no lo es en absoluto, ¿no? Entonces, el trabajo artesanal del periodismo yo creo que hoy cobra todavía mucho más valor. Lo que decía antes Ángel, si te vas a Groenlandia, estás tocando, estás hablando, estás viendo, tú eres testigo y eso tiene un valor enorme. Lo que siempre hemos hecho los periodistas tiene mucho más valor todavía. A la vez que eso ocurre, yo creo que nos enfrentamos al reto porque evidentemente no todo lo que nosotros ofrecemos está grabado por nosotros. Tenemos agencias, tenemos redes sociales donde después de un trabajo de verificación se emiten imágenes, se habla con los autores, etc. Pero también tienes la amenaza y el riesgo de equivocarte y de que te cuelen algo que no es real. Y no hay sistemas de verificación tan avanzados para imágenes tan creíbles como hay ahora, ¿no? Entonces eso nos obliga a poner muchísima más atención. Pero yo creo que la televisión, la inteligencia artificial, nos aporta muchas cosas de trabajo interno, ¿no? Por ejemplo, de documentación, por ejemplo, de grafismo, generación de imagen y de material didáctico, nos acelera el proceso a una velocidad de vértigo. Y Paco, por ejemplo, es un experto en eso y prepara un montón de trabajos porque controla muy bien estas cosas. Alguien que controle bien la herramienta es capaz de hacer gráficos que antes hubieran llevado muchísimas horas y te lo puede hacer en cuestión de segundos, ¿no? Nos puede ayudar en transcripciones, nos puede ayudar en muchísimas... en análisis de un sumario que te llega a las 6 de la tarde, eso es ¿no? fundamental. Claro, Luego sí. hay que hacer una verificación, hay que hacer un trabajo, pero te hace un masticado muy profundo. Pero yo creo, volviendo al inicio, que creo que tenemos una oportunidad enorme, porque la marca personal, la marca de las cabeceras, de decir, hemos estado ahí, lo hemos constatado, está certificado por nuestros profesionales, hoy vale 100 veces más que antes, yo creo. Esa es mi opinión. Estoy de acuerdo en que es una inmensa herramienta con un montón de peligros si te pasas usando esa herramienta. Las dos cosas creo que son ciertas. Yo, a un compañero mío del programa, a Gonzalo Zavalla, que se sienta en la esquina, según entras en el córner, le preguntaba ayer, oye, tú cómo, pensando en vosotros, ¿tú cómo utilizas la IA en tu día a día? Yo ayer entrevisté a Amelia, que es una científica española en Filadelfia, que está a punto de descubrir la vacuna secuencial contra el SIDA. Es acojonante la historia. Y me pareció un temazo y lo metí en prime time a las 10 de la noche. Mucho más que hablar de Vox y de Extremadura y demás. Y yo le dije, ¿cómo hemos preparado la entrevista? Gracias a la IA. Claro, si no, lo que él tarda en saber, en prepararme el guión, en saber qué es una vacuna secuencial, dónde está el instituto tal en Filadelfia, quién es esta chica, todo eso te lo hace en segundos. Y a partir de ahí, luego el guión tienes que hacerlo, yo tengo que interpretarlo, tengo que entrevistarle y tengo que improvisar, faltaría más. Pero como herramienta facilitadora del trabajo y del guión es fundamental. Pero no te pases, porque si te pasas, la IA puede sustituirme la voz, pues hoy por hoy en algún pequeño matiz, y si eres muy experto igual lo notas, si no te la clavan. ¿Cuál es el problema? Que estamos llegando a tal nivel de estupidez pública que muchas de las cosas que oímos te crees que es inteligencia artificial. Y no, Yolanda Díaz lo ha dicho. Pensad en vuestro día a día. O sea, digo Yolanda Díaz porque me parece un arquetipo perfecto de soltar 1000 gilipolleces por minuto. Pero es que tú oyes una interpretación de las elecciones de Aragón. Yo estaba en Zaragoza antes de ayer. Oyes las interpretaciones de distintos partidos y dices, no puede ser. O sea, un tío ha puesto Aragón, elecciones, Vox, y te sale reacción PSOE. Y dices, no, la ha fabricado la inteligencia artificial, esto es cachondeo. No, lo han dicho, de verdad. Entonces, claro, tienes el problema. Tienes que verificar que no te la están clavando, pero es que la realidad supera la ficción en muchas ocasiones, ¿no? Por lo tanto, permitidme la broma, pero os puedo asegurar que eso pasa muchas veces. Ayer hubo un momento, no sé qué frase fue, que la he pedido para hoy, y dijeron, ¿habéis oído lo que ha dicho fulanito? Y el comentario fue, no puede ser. Búscalo a ver si es verdad que lo ha dicho. Y sí, era verdad.
Os preguntaba si hacen falta nuevos perfiles profesionales en las redacciones, en las empresas periodísticas. Claro. Ahora, decía, aparte de periodistas que sepan buscar noticias y gente que sepa manejar muy bien la herramienta, que sepa los peligros, cómo conjurarlos, que se adelante. Es decir, una nueva especialización para trabajar a lo de los periodistas. Sí, a ver, sin duda, las empresas editoras de periódicos se han transformado muchísimo. El grueso de nuestro personal sigue siendo periodistas, pero claro, entran mucho personal ahora de marketing, tecnología, y dentro de lo que son los periodistas, antes era un determinado perfil de periodistas, ahora estás presente en redes, tienes que hacer videopodcast, vídeos cortos, vídeos largos, análisis, o sea, tienes que hacer todo tipo de contenidos que te obliga a modificar lo que era y obliga a los trabajadores que tenemos, muchos de ellos, a adaptarse a las nuevas circunstancias. Obviamente algunos lo hacen mejor, otros lo hacen peor y entonces ves cómo organizas el puzzle. Pero sí, nuevos perfiles y se están cambiando muchas cosas para llegar a mucha gente. ¿Y poner, por ejemplo, Ainhoa, en un texto generado por inteligencia artificial y advertírselo al lector? A ver, el generado, nosotros no publicamos nada generado 100% por inteligencia artificial. Sí que la inteligencia artificial nos ayuda, pues yo qué sé, pues a evaluar cosas del tiempo. O sea, cosas, o un sumario, Carlos, sí. Pero en el sumario te sirve como herramienta para el periodista. Es decir, dime qué menciones hay a este caso. Entonces son 800 páginas de sumario y te lo deja en 10 o en 20. Entonces, claro, el periodista ahí puede trabajar ese contenido de una manera mucho más ágil, viendo que son adecuados, o sea, que todas las menciones son correctas, etc. Pero no nos planteamos hacer noticias 100% con inteligencia artificial. Sí irían marcadas como hechas por inteligencia artificial, pero luego al final, claro, una empresa editora es algo muy serio y muy responsable. Claro. Es decir, tú le metes una demanda a una empresa editora y responde. O sea, es decir, hay un editor. Hay una responsabilidad penal. Claro, penal. Y si nos equivocamos, corregimos y de ahí fundamentamos nuestra credibilidad en que si algo hemos dicho mal, pues lo vamos a corregir, lo vamos a decir que no, que es. Y luego, entonces, claro, dejar eso a la inteligencia artificial, porque entonces, ¿quién es responsable? ¿Es ChatGPT o es Prensa Ibérica? Ahí, claro, nosotros no podemos hacer eso. Sí podemos hacer, sí que recuerdo, el diario Sport, y se lo anunció, publicó en portada, yo creo que fue por el aniversario de Hansi Flick, una foto creada por inteligencia artificial que iba marcada muy grande, foto en la que salía Hansi Flick soplando un pastel de cumpleaños. Sí, se pueden hacer cositas, pero no como algo muy excepcional. El director tuvo muchísimas dudas, al final dijimos, bueno, para adelante, porque tenía gracia, era un tema que no conllevaba mayor problema, pero no se está utilizando para elaborar noticias al 100%. Claro. Sería una responsabilidad. A ver, la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa que irá mejorando mucho, pero alucina en muchos momentos. Entonces te dice cosas, porque nunca se equivoca, te dice la teoría que considera. Entonces, tú has sacado el tema de la foto. En la operación de Maduro, aquel sábado a las 7 de la mañana, a los 30 y pico minutos había una foto de Maduro detenido con un tío del FBI al lado. Sí. Y empezó a rular aquello y decía, mira, Maduro detenido, Maduro detenido. Era mentira. Claro. No había foto. La foto salió al mediodía con los dos tíos ya, o por la tarde, cuando ya estaba el suelo americano. Sí. Claro, y sin embargo, desde primerísima hora. Tiene mucho peligro porque te estás jugando tu credibilidad. Claro, porque el periodista dice, tengo la foto, la publico, la difundo, y es mentira. Claro. Y por ejemplo, en televisión también, cuando no se tienen imágenes de algo, estoy pensando, se podrían generar advirtiendo que es... Y lo hacemos, sí. Ya se hace. Y por ejemplo, yo ahí lo veo como una gran oportunidad. Claro, advirtiendo. Si tienes que contar, yo qué sé, el ciclo de la lluvia, pues no vas a subir a un cámara a las nubes y ver cómo se evapora el agua. Para eso la inteligencia artificial es una ayuda didáctica enorme. Hicimos hace no tanto tiempo con la gripe aviar, además lo preparó Paco, pero preparó vídeos de cómo el virus se podía diseminar por las aves que venían migratorias, dejaban un residuo en las heces, en el agua. Eso no lo vas a grabar, es imposible de grabar. La inteligencia artificial, si tiene una supervisión, si hay un rigor y hay un aval científico de lo que estás contando,
es una herramienta poderosísima para contar cosas que si no sería imposible contar. Pero yo creo que también estamos aprendiendo, y lo que decía Ángel pues, en cualquier gran acontecimiento las redes se llenan de ruido. Los periodistas yo creo que estamos aprendiendo a medir nuestros pasos. Nos las seguirán colando con temas menores, a veces alguno bajará la guardia, pero cada vez somos más reacios a publicar lo primero que nos llega, porque sabemos que el peligro es enorme y el riesgo para la credibilidad es total. Ha habido algunos ejemplos recientes, ¿no? Y seguirá habiéndolos, obviamente, y el medio pues ahí se lleva un leñazo gordo. Y yo creo que ahí tenemos que empezar a aprender a trabajar más nuestros temas, a ofrecer al espectador lo que tenemos 100% certificado y no tener esas prisas y esa ansiedad, ¿no? Antes hablabas tú de que hoy no hay tanta diferencia entre lo que conoce el director del New York Times y lo que conoce un señor de Soria, porque es verdad que las redes han hecho que la información fluya a tal velocidad que nos lleva incluso a veces a la saturación. Y yo creo que lo que nos distingue es precisamente salirnos de esa saturación. El 80% de las cosas todo el mundo las sabe. Si no somos capaces de aportar ese valor añadido, esa marca personal, ese enfoque, ese análisis o esas historias propias, ahí es donde nos vamos a quedar ahogados en este tsunami. ¿Puedo decir una cosa? La pregunta creo que empezabas era algo así como si hacen falta perfiles nuevos en la profesión, en las compañías, en las cúpulas, etcétera. Obviamente sí, como en cualquier oficio seguramente. Pero a lo mejor suena muy corporativista. Pero yo reivindico que los medios manden los periodistas. Y por supuesto, el informático tiene una pata. El informático, el supertécnico, faltaría más. Como años atrás era el jefe de taller. Pero los genios, y no voy a poner nombres, pero tú lo sabes, los genios del marketing, del desarrollo, estos que cuando te hablan empiezan a hacer así con las manos, como para explicarte tal y cual. Dime con quién has empatado tú y luego hablamos del oficio y hablamos de irse a Groenlandia o hablamos de lo jodido que es pillar lo que antes era un enlace para conectar desde Moscú. A la vez que estás a 20 y pico bajo cero, con la censura del régimen soviético y tú entrando en directo para que te vean no sé cuántos millones de españoles. Luego me lo cuentas. Pero esto de las explicaciones de los estrategas de tal, cuidado, que hay mucho genio, que está ahí, nadie sabe por qué, pero yo reivindico que manden los profesionales, cada uno en vuestra empresa y en vuestro sector, ya sea una agencia de valores, ya sea una inmobiliaria o ya sea un analista de mercados, que mande quien haya estudiado y que tenga currículum. Y luego, por supuesto, en equipo con todos los demás. Nuevos perfiles, sí, pero no nos pasemos. ¿Estáis de acuerdo? Sí, totalmente Sí, yo creo. de acuerdo. No. No, a ver, estoy totalmente de acuerdo. Sí, creo obviamente necesitas muchos nuevos perfiles. Luego, pues el que tiene que mandar, nosotros lo que nos gusta es que nuestro director sea un periodista y tiene que ser un periodista, no un especialista en marketing que te sepa. O sea, tiene que, entonces, y los que determinan y le dan personal al periódico, obviamente tienen que tener ese espíritu periodístico y ese espíritu de que nuestra vocación es informar. Básicamente, informar de una manera adecuada, cercana, responsable, creíble, etcétera, etcétera, rigurosa. Sí, yo creo que pasa lo mismo en cada revolución tecnológica, ¿no? Y a veces con la inteligencia artificial también generamos un hype, un globo un poco exagerado a veces, ¿no? Y yo creo que cuando los ordenadores llegaron a las redacciones, pues no se contrató informáticos para hacer las noticias. El periodista aprendió a defenderse y a sacarle todo el partido. Aquí está pasando lo mismo. El grafista, que era un gran grafista, pues ahora utiliza herramientas que son más potentes y se va actualizando. El periodista cada vez le saca más partido a ChatGPT o a cualquier otra herramienta y muchos de los sistemas que utilizamos sabemos utilizarlos, pero no los programamos. Son servicios externalizados. Pero bueno, como en cualquier revolución tecnológica, yo creo que con la IA hay también una parte de globo y de exageración, ¿no? Yo creo que la esencia del oficio tiene que ser la esencia, hagas salchichas, noticias o lo que sea, ¿no? Y eso no lo puedes perder. Sí. Aquí, entre el público, hay muchos responsables de comunicación y de gestión de muchos sectores empresariales de este país. Claro, al final están aquí presentes y a mí lo que me interesa es que lo que se cuente de mi empresa, de mi sector, de mi realidad, sea cierto, ¿no? Lo hagan con IA o sin IA, ¿no? Pero que se traduzca en una imagen completamente objetiva, ¿no? Y eso yo creo que también no puede comprometerse nunca. La objetividad tiene que preservarse por encima de todo, eso está claro.
Claro, por supuesto. A ver, entre las empresas de comunicación y los diferentes sectores económicos y sociales, sean cual sea, tiene que haber mucha, valga la redundancia, mucha comunicación, mucho intercambio de información y mucha cercanía. Y tiene que haber mucha confianza. Obviamente, nosotros somos responsables de la información que estamos proyectando sobre ellos. Entonces, es fundamental que eso no lo pueda hacer. O sea, no puedes dejarlo a que lo haga una IA y no se deja a que lo haga una IA. Otra cosa es que, efectivamente, como decía Carlos, en determinadas cosas, pues sí, utilizas la inteligencia artificial, pero no, sigue siendo la labor las empresas editoras siguen teniendo una gran responsabilidad en ese sentido y actúan en consecuencia, por lo menos en lo que en mi ámbito se refiere. Ahí entramos en un pantanoso campo que es muy difícil de gestionar, Chunda, que es el de la información versus la publicidad. Seamos sinceros y políticamente incorrectos, pero es así. O sea, yo, como radio comercial, que decir una televisión o la publicidad en un periódico, dependo de mis anunciantes. Pero a la vez tengo que informar sobre el sector de mis anunciantes, sobre las operaciones empresariales de mis anunciantes, sobre las OPAs, sobre las demandas, sobre las querellas, sobre el mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un juego deportivo, comercial, que muchas veces choca con lo ético. No es fácil, ¿eh? O sea, no es fácil para Iberdrola meter una noticia en el informativo, en la pata de economía de la COPE o de la SER, porque puede sonar a publicidad, pero es noticia. Por lo tanto, ¿dónde está? Eso no es fácil. Yo, en mi caso particular, yo lo que busco y lo que intento es buscar expertos. Y en los expertos sí que se te meten, sí que buscas y encuentras profesores, catedráticos, analistas que pueden tener que ver con la empresa. Pero el oyente que lo recibe no está escuchando el anuncio de Iberdrola. Iberdrola porque está aquí José Luis y lo estoy utilizando, ¿eh? Pero eso para un medio es muy difícil de gestionar, ¿eh? Y no te digo si eres una televisión que tienes los anuncios justo después del informativo, antes del concurso o del reality, pero a la vez antes estás informando de la movida que hay en Indra, por ejemplo. Por lo tanto, cuidado, que es un terreno muy, muy difícil de gestionar. Hay un ejemplo muy claro, y eso Carlos lo ha vivido también, ¿no? Con la OPA, BVA Sabadell, bueno, había anuncios de los dos. Eso nos vino de lujo, la verdad. Tú decías buenas noches, ¿no? Y había anuncios de los dos. No sé si había llamadas, si había presiones. Vino de lujo a todos. Lo que hubo fue una gran campaña publicitaria que yo creo que a todos los medios nos vino muy bien, ¿no? Porque al final todos querían defender sus posiciones y había una gran... Sí, pero por otra parte... Todo el mundo quería la OPA eterna. Que dure más. Pero por otra parte, que no resuelvan. Tú tenías tertulia económica y tenías que opinar el que estaba ahí delante si estaba a favor o en contra. Claro, o si formaba parte del proceso catalán la decisión final o no. O si el accionista del BBVA, cuando dice el Banco Vasco por el nombre, tiene de vasco lo que yo. Por lo tanto, cuidado. Es verdad que nos vino de cine porque empezaron tal, pero luego, ¿qué opinas? Y si opinas lo contrario del anuncio que venía antes... A ver, allí no era una cuestión de una cosa era buena y una cosa era mala. Simplemente, había había muchos matices, o sea, muchas cosas que se podían... Y cada uno explicaba las bondades de que fuera una OPA, de que triunfara y las la parte negativa. En mi caso, cuando un tertuliano decía, no, es que esta decisión de trasladar el Sabadell volver con su sede a Cataluña, eso tiene que ver con la operación de la OPA clarísimamente, porque el gobierno va a estar a favor tal. Al minuto, llamada del BBVA. ¿Pero qué me estás contando? Oye, ¿qué estás diciendo? ¿Te estás posicionando? Pero al segundo. Si decías lo contrario, al minuto, César González Bueno. Oye, no me jodas. Como diciendo que te acabo de meter no sé cuántas cuñas. Era muy complicado. Sí. Bueno, a ver, sí que en la prensa escrita hay un poco más de sosiego. Entonces no estamos tan al albur de lo que diga el tertuliano. El medio es distinto y también un informativo de televisión no tenemos tanta abundancia ni de opinión ni de tertulia, con lo cual al final eran informaciones
bueno, más, digamos, asépticas o contar el minuto y resultado, ¿no? Entonces, quizá no nos enfrentamos a ese dilema, es menos opinativo en ese sentido, pero claro, la naturaleza del medio y del programa es muy distinto, claro. Bueno, estamos un poco en la recta final de este coloquio. Quería plantearos por los nuevos públicos, ¿no? Siempre hay que buscar nuevos públicos, seguro que eso no tú lo has escuchado. Nosotros nos decían eso, hay que rejuvenecer la audiencia. Esto es una cosa, era un clásico, hay que rejuvenecer la audiencia. Llevamos 60 años rejuveneciendo la audiencia, ¿no? De la radio y la televisión. Y el país envejeciendo cada vez más. Y el país envejeciendo, exactamente. Bueno, pero se decía eso como, hay que renovar y tal. Bueno, y ahora, si os pregunto a cualquiera de los tres, lo que te dice Leti Carlos es intentar conectar con los nuevos públicos. De ahí tenéis una infografía espectacular, por cierto, enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Sí, es un tema que iba a comentar y lo tenía aquí apuntado, pero es otra parte donde la tecnología... Bueno, pues lo puedes decir porque realmente a todos nos ha asombrado lo bien que tratáis las nuevas infografías y el 3D en Telecinco. Si quieres, sí, no, hay un gran trabajo ahí y es algo también que nos distingue y creo que es un ejemplo de buen uso de la tecnología. No porque lo hagamos nosotros, que también, pero creo que ahí se abre un campo muy interesante, también cogido con pinzas, porque si llevas a la virtualidad todo, puedes caer en renunciar a salir a la calle. No, yo creo que tienes que encontrar la excusa para meterte en sitios donde es humanamente imposible entrar, pero yo que sé, la Capilla Sixtina en medio de un cónclave no puedes entrar, ¿no? Generalmente, pues llevar al espectador a eso, si es hiperrealista... Que tú te metiste. Claro, gracias a la tecnología y a la IA... Pero no era verdad. Pero lo que contábamos tiene un espíritu didáctico. Y yo creo que enfocándolo de esa manera es una herramienta donde la gente también en los medios de comunicación cada vez busca más explicaciones, contexto y ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí tenemos mucho que ganar. ¿Y ves que hay gente joven, nuevos públicos, que eso les atrae y que entonces ven tu informativo en lugar de otro por esto? Yo lo dudo, pero no lo sé. Lo veo difícil de cuantificar. Yo creo que tiene gran impacto. Sí. Sí, exacto. Gran impacto, por ejemplo, en redes. Y eso ahí tienes cientos de miles de visionados extra, incluso millones, ¿no? Y ahí tienes un gran impacto. Si eso sirve para llevar a gente al informativo lineal, pues ahí ya tengo mis dudas. Todo ayuda, todo, genera marca, todo eso suma, por supuesto. Pero volviendo a ese asunto, estabas planteando otro punto al margen. No, los nuevos públicos. Los nuevos públicos, sí. Que yo creo que también estamos un poco obsesionados con la juventud. Y creo que a veces... creo que es un error. O sea, y a veces... Ese es el titular de la mañana. No, pero creo que estamos obsesionados. Joder, los jóvenes acabarán dejando de ser jóvenes. Y además, cada vez tenemos... Y no parece que no lo saben. Sí, no lo saben. Hay una anécdota, si me permitís. ¿Os acordáis de Manolo Martín Ferrán? Martín Ferrán, que fue el fundador de Antena 3, entre otras muchas cosas, Antena 3 de televisión. Entonces, en una reunión, cuando estaban en la radio, pues se planteó una reunión de directores. Yo no estaba, pero tengo el testimonio de primera mano y además era muy propio de Manolo eso. Entonces, había un director muy pesado que decía, no, que tenemos que rejuvenecer, tenemos que ir a por la gente joven, porque la gente joven no escucha la radio, porque si están en la FM y tal, y entonces nuestra audiencia es algo mayor y tal. Entonces Manolo después de tal le miró y como hablaba él, que decía, no te preocupes, hermoso, que eso se cura con el tiempo. Sí. O sea, que al final los jóvenes terminarían llegando porque cumplen años. O sea, que al final, pero es verdad, esta obsesión a veces... Hay una obsesión, parece que todos leíamos el New York Times a los 16 años. Sí, y no era así. No era así. No. Y luego también yo al menos veo con cierta vergüenza a veces productos que tratan de ser informativos de medios tradicionales que para llegar a ese supuesto público joven hacen informativos o píldoras para idiotas. Entonces, no sé, a mí me da hasta un poco de pudor. Digo, joder, serán jóvenes, pero no son gilipollas tampoco. No hay que explicárselo con manzanas y con este tipo de cosas, ¿no? Y a veces estamos cayendo en una deriva que yo creo que desvirtúa un poco nuestro producto. Total. Cuando además empiezo a no ver casi diferencias entre el uso de la tecnología que hace un tipo de 60 años y uno de 20. Es que todos nos hemos transformado, todos consumimos información de diferentes maneras, ¿no? Entonces, el reto es llegar a través de diferentes plataformas a todo tipo de edades, pero sin infantilizar demasiado el producto. Yo creo que ahí veo un riesgo también. Totalmente de acuerdo. Sí, efectivamente, en el caso de prensa escrita, nunca ha sido, la gente joven nunca la ha comprado. O sea, siempre ha sido la gente pues, a partir de 35 años, así que ya empezaba a trabajar, hasta entonces lo que hacía como mucho era leer el periódico que habían comprado sus padres, o uno en la universidad lo había comprado y se lo compartían todos, pero no eran un público nuestro. Sí que es cierto que, claro, antes, en lo que a la prensa escrita se refiere, teníamos una presencia muy buena en las casas. Entonces sabías que esa persona joven, cuando llegase a una determinada edad,
iba a acabar comprando el periódico porque lo veía, era una referencia que tenía. Porque estaba en los bares, además, porque bueno... Ahora ahí hemos desaparecido bastante. Se ha desaparecido bastante porque ya la venta prensa pues, ha caído mucho y está en un segmento pues, que ya pues, mucha gente joven no ve en sus casas que hay periódicos. Entonces, para nosotros el llegar a los jóvenes no es para que sean clientes nuestros ahora, sino para ir trabajándoles y que vayan teniendo en la cabeza que somos una marca de referencia informativa y que tienen que venir hacia nosotros, pero no para que no pretendemos que, vamos, es que no les interesa nada. Mi hija tiene 16 años y dices que lo que decís es un rollo. Y yo, pues, a ver, mamá. Sí. A ver, ¿cómo quieres que me lea esto si no hay por dónde cogerlo? Pues efectivamente ella sigue otra serie de personas, pero bueno, claro, pero luego... Ya llegará, ya. Claro, lo que lo de Martín Ferrán. Si tú quieres tener una buena información sobre un tema económico, sobre un tema de Valencia o de Madrid, pues que te vayas a las fuentes adecuadas, no a un TikToker que es un indocumentado. Y dices, que... Yo, en lo de la gente joven y la radio, en el caso concreto de mi sector, tenemos dos ventajas. Una, los deportes. O sea, yo lo estoy viendo en mi hija. Ella se pone a ver el fútbol... ¿Qué edad tiene tu hija ahora? Tiene 22. Se pone a ver el fútbol en la tele o en el iPad y pone a Manolo Lama. ¿De qué equipo es? ¿Él? No me hables que estoy a punto de echarla de casa. Se me ha hecho el Atleti, macho. Bueno. Alguien en casa decente, ¿no? No, por lo tanto, lo que quiero decir es que el tema del deporte, por ejemplo, si yo estoy de viaje fuera y entro en mitad, que lo hago siempre, del programa de Paco el domingo por la tarde o el sábado por la tarde, pues eso me renta a mí al programa muchísimo, porque habrá mucha gente que oye el tiempo de juego que no oye la linterna, pero de repente me oye ahí incrustado. Eso es fundamental. Y dos, nosotros sí que tenemos marcas, en el caso concreto de Cadena 100 o de Rock FM o de Megastar. Por lo tanto, en la radio siempre puedes ir arrastrando, pero yo, mi oyente tipo rejuvenecimiento, no tendía a buscar gente de 18. Yo tendía a bajar, y lo hemos conseguido, de una media de 65, bajarlo a 45. Eso también es rejuvenecer. Y a los de 40, 45 les quedan mogollón de años por vivir, por comprar y consumir. Y son esos los que compran y consumen a mis anunciantes. Y esa es la clave. Muy bien, si hay alguna pregunta desde el público, es el momento, tenemos micrófonos para ello. Si alguien tiene alguna duda, alguna cuestión, allí en el fondo, por favor, pasemos el micrófono. Nos identificamos, ¿eres tan amable? ¿Qué tal? Mi nombre es Ignacio Iglesias. Yo trabajé durante muchos años en el Grupo Prisa, ahora estoy totalmente fuera de ese sector, pero sigo siendo un enamorado de los medios. Entonces, me he quedado con dos o tres cosas que me gustaría comentar. Una, que habéis dicho tanto Antonio como Ángel, que es en la facultad, la base del periodismo era ir, ver y contar, ¿no? Yo creo que ahora, en muchísimos casos, ir, ni de coña. Ver, no importa nada. Y contar, menos todavía. Lo que importa es opinar, que es muy diferente a contar, creo yo, ¿no? Y yo creo que eso puede suponer, y perdonadme la expresión, como una degradación de la profesión periodística, ¿no? Porque al final se pierde el valor real de contar las cosas como se hacía antes y que la gente de alguna manera, bueno, pues hiciera su opinión de lo que estaba pasando. Ahora se opina sin saber lo que realmente está pasando. Y eso a mí me parece muy grave. Eso por un lado. Luego, por otro lado, Carlos decía que ahora mismo las parrillas se llenan de informativos, grandes eventos, actividad, lo has dicho como actualidad, perdóname. Sí, o tertulia. Programas de actualidad, que antes eran programas de cotilleo y ahora se convierten en cotilleo político. Te pido brevedad, por favor, porque es que si no... No, entonces simplemente es que es una pena que grandes periodistas estén entrando a ese tipo de actividades, ¿no? Me he escuchado y he entendido. Ir, ver y contar. Lo de ir, ver y contar, claro, no soy objetivo porque yo sí que lo hago y me lo permiten hacer. Eso no quiere decir que todos los de mi casa lo hagan, y no te digo el de la competencia, pero para mí mejor, ¿eh? O sea, si la competencia no va a los sitios, para mí muchísimo mejor. Pues yo sí voy y eso es una ventaja competitiva mía. Por lo tanto, yo no me siento inmiscuido en esa cuestión. Yo sí he reducido, en la medida que yo puedo reducir,
los espacios de tertulia en mi programa. Yo tengo 45 minutos a las 10 y tengo 20 minutos de diálogo en economía. No tengo más. Pero es que antes las tertulias duraban 2 hora horas. y media Sí, y 2 horas de tertulia. Que siguen durando De en muchos 10 a 12. programas, ¿eh? Yo lo he reducido lo máximo posible. Pero es que hay televisiones, y estoy pensando, hay televisiones clarísimamente que empiezan a las 8:30 de la mañana y terminan la tertulia a las 12 de la noche, prácticamente. Sí. Por lo tanto, eso es tertulianitis. Estoy de acuerdo contigo, es un exceso de opinión absoluta. Sí, yo quería añadir en ese sentido que coincido mucho con lo que dices y me parece algo preocupante y signo también de precariedad, ¿no? de un sector pues, que cada vez tiene menos herramientas con las que jugar y donde el producto tan barato como es la tertulia y reducirlo todo a la opinión pues, está en auge. Yo he mirado un poco a nuestra burbuja puramente informativa, que es verdad que hay que mirarlo todo en contexto y hay una sobreabundancia de tertulia, de análisis a veces muy barato y muy sesgado y puramente de confrontación, porque el modelo Sálvame, que ha pasado a los deportes, ha acabado pasando a la política. Es algo que atrae, que engancha a los espectadores y es barato, además de generar. Pero eso no quita para que nuestros productos que son informativos tengan aún más valor. Ojalá podamos mantener ese hueco y yo creo que sí hay mucho hueco por ganar. Y nuestras empresas nos respalden. Exactamente. No, sin eso no hay nada, evidentemente, y sin que los anunciantes nos apoyen y sin tantas cosas, ¿no? Pero en un informativo, como cualquier programa, como cualquier periódico, un redactor o una redactora tiene que ir a un sitio y contar una historia. ¿Me dejas un segundo, Antonio? Y eso tiene que seguir siendo un valor fundamental, porque si no lo que tú dices es que acabamos hablando desde sectores a veces ya muy teledirigidos, por partidos o por otros actores, para generar una opinión sobre algo que no es real, ¿no? Pero yo digo desde la parte estrictamente periodística y de informativos o de nuestros programas. Mira, yo una anécdota personal rapidísima, ¿eh? Estamos hablando de grandes viajes y grandes aventuras como estas que hemos hecho recientemente, pero hay otras cosas mucho más cercanas que también conviene ir. Accidente de tren en Adamuz. Era el domingo a las 19:47. El lunes por la mañana yo estaba en Adamuz. Y según me bajo del coche, el lunes por la mañana, fijaros lo que ha venido después, se va a cumplir un mes, este domingo. El lunes por la mañana me bajo del coche en una rotonda donde está la Guardia Civil. Y ya de ahí no puedes pasar. Y la Guardia Civil, el guardia que estaba allí me reconoce. Dice, Expósito tal. Se acerca el tío, ¿me puede hacer una foto? No sé qué, lo típico. Vale. Y el guardia, que tenía el pinganillo puesto, tenía la emisora puesta con el resto de guardias. Están trabajando en cadena. Y el tío me dice... Palabra de honor, la vía. Estaba rota la vía. El lunes a las 12 de la mañana, 12 horas antes o 15 se había producido el accidente. Claro, me quedé con la copla y dije yo, bueno, a ver, fíjate todo lo que ha venido después. Hasta que acaba diciendo Óscar Puente o el responsable del instituto aquel de investigación que era la vía. Me lo dijo el guardia, si no estás allí, si la fuente principal no te informa, es la política y quien marca la agenda, quien te lleva. Conclusión, hay que ser reportero. No, a ver, totalmente. Voy a incidir en lo que ya han dicho mis compañeros de coloquio. A ver, en la prensa escrita el tertuliano no es un perfil que abunde mucho. Obviamente son columnistas, pero bueno, o sea, digamos que no tienen más tiempo para meditar lo que escriben, no sé. Pero no, a ver, obviamente nuestro core es ir, ver y contar, sin duda. Sin duda, que hay veces que se puede hacer menos o no. Obviamente las instrucciones que tienen son esas. Y yo creo que se hacen mucho, y más en nuestro caso que estamos muy cercanos a todo lo que es el mundo local y regional. O sea que... Bien, ¿alguna última pregunta? A ver. Es un mensaje más casi para Ainhoa, ¿no? Porque yo soy Paula, soy ejecutiva aquí de cuentas en CREAP. Y tenéis que saber que los clientes muchas veces nos dicen una cosa, ¿no? He salido en la radio, he salido en la tele, he salido en el digital, pero la pregunta clave es, ¿y en papel? ¿La noticia está en papel? ¿El Levante? O sea, es decir, que aunque pensemos que ya no tiene valor, o sea, salir en el papel para aquellos que deciden, ¿no? Para los que mandan,
sigue siendo Es el clave y marchamo. principal. Sigue siendo fundamental. La mayor parte de llamadas que tengo no es porque se haya publicado en el digital, sino El porque papel. ha salido en portada. Y el papel Es como tiene la calidad. Sí. Y tiene un elemento que se queda ya de por vida. O sea, Marchamo. en la hemeroteca queda ahí la portada y eso no se puede mover. El digital siempre puedes eliminar la noticia y en la radio, pues, pero eso queda ahí de por vida. Sí, sigue teniendo muchísima fuerza. Muchísima Bien, fuerza. nos quedaba una pendiente. Sí, venga, rápidamente, por favor, antes de terminar. Soy Santiago Domenech de DIR Confidencial. El argumento imperante en el sector es que la IA supervisada por periodistas supone una oportunidad, pero honestamente, por favor, ¿descartáis que en vuestros equipos vayan a producirse despidos a raíz de la IA? Carlos. ¡Ostras! Me estoy quedando sin voz. Yo sinceramente no veo a corto plazo, no te sé decir dentro de 5 o 10 años, porque ahí esto va a una enorme velocidad. Pero con las tecnologías que hoy conocemos, yo creo que no nos planteamos una reducción en ese sentido. Nos planteamos una formación de los profesionales que hoy tenemos. Ojalá tuviéramos una redacción mucho más amplia. Ya las redacciones muchas veces son precarias, eso también hay que decirlo, ¿no? Entonces, nos planteamos una formación en ese sentido y una expansión, porque no veo que la IA pueda sustituir el trabajo del periodista en este momento. Lo está complementando, pero no veo ese apocalipsis y ese cataclismo como tampoco lo veo en otros sectores, sinceramente. A veces también creo que forma un poco parte de ese globo de la IA. Habrá sectores más específicos que sí lo están. Pero yo creo que el trabajo del periodista y de los equipos que tienen que salir a la calle con cámaras, etcétera, no lo veo tan sustituible a corto plazo. ¿No? No, yo tampoco lo veo en ese sentido. A ver, sí veo que la IA va a tener un impacto, está teniendo un impacto, y el periodista tiene que saber adaptarse a las nuevas circunstancias. Un periodista que siga haciendo las cosas como se hacían hace 20 años, obviamente no, pero no es una cuestión de que no necesitemos ese periodista, lo que necesitamos es otro perfil. Entonces, claro, la gente, los periodistas se tendrán que ir adaptando a las nuevas circunstancias, y si se adaptan y aportan y dan valor y traen noticias, nosotros lo que necesitamos son exclusivas, son noticias. Si nos traen las noticias, nosotros estamos encantados, y cuantos más periodistas mejor. Si lo que hace el periodista simplemente es redactar una nota de una rueda de prensa, pues la verdad, no aporta un valor añadido. Todo periodista que aporta valor añadido es bienvenido y obviamente siempre va a tener un espacio muy importante. Yo en lo que me compete, como dices en tu equipo, yo entiendo por mi equipo no el conjunto de la cadena, que es tremendamente satelital, aquello es muy complicado de organizar. Yo en mi equipo es mi programa, tajantemente, mato. A que se le ocurra decir que me quita uno. No te veo yo hablando con una máquina con Necane, por ejemplo, ¿no? No hay color. No te veo. Prefiero la máquina, no hay color. José, yo quería decir una última cosa en relación con la pregunta que me has hecho. Tuvimos una anécdota muy buena. Quevedo, el rapero, el músico, no hace nada en prensa, pero él estaba como loco porque le hicieron una entrevista La Provincia. Claro. ¿Por qué? Porque así le iba a ver su madre, su tía, su abuela. Y su abuela. Yeah. Y era porque ellas en redes, no. Entonces lo que querían era ir a la prensa escrita, pero únicamente con La Provincia, porque era el periódico que compraban. Entonces, bueno ahí... pues gracias. Llegamos hasta aquí. Esta chica que veis aquí, esta presentadora, se llama Alba Renay, presentadora de noticias. No existe, es virtual. Carlos Franganillo, si existe, estará esta noche a las 9 en Telecinco. Espero que no soy un holograma. No es un holograma. Gracias, Carlos. Un placer. Un placer. Ainhoa, de verdad, muchísimas gracias. Nada, a ti. Ángel, amigo, muchas gracias también. A ti. Creo que ha sido muy interesante lo que habéis podido contar acerca de la IA y del estado del periodismo en prensa, radio y televisión en este comienzo del año 2026. Gracias a vosotros también por haber estado aquí y a la gente que nos escucha en el podcast por su atención. Hasta el año que viene, si Dios quiere, que presentaremos un nuevo informe de Biosquera 2027. Todavía no sabemos el título, pero ya lo estaremos pensando. Gracias a todos. Ya sin periodista. Fica Café. Pasión por la comunicación.